Bueno, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bien, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre Roma. La clase pasada vimos la última etapa de la historia de Roma, que era el Imperio Romano, ¿no? Vimos las distintas dinastías, como la dinastía Julio-Claudiana, cómo se pasó el año de los cuatro emperadores, ¿no? Y hablamos un poco de la última etapa o de los últimos emperadores que se desarrolló durante el dominado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones culturales que dejó Roma. Bien, iniciemos hablando sobre las letras. Empecemos con la literatura. Bueno, en literatura tenemos tres grandes representantes de Roma. Tenemos a Publio Virgilio Marón, Quinto Horacio y Publio Ovidio Nasón. Bien, con Publio Virgilio, bueno, ¿cuáles son sus características? Se le llamó el cisne de Mantua, es considerado el más grande poeta latino y fue protegido de Augusto. Entre sus más grandes obras están la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. ¿Bien? En el caso de Quinto Horacio, es considerado el poeta del amor y de la felicidad, así como de los placeres y la amistad. Sus obras más importantes son odas, sátiras y epístolas. Y en el caso de Publio Ovidio, tenemos que es considerado un maravilloso versificador y sus obras más resaltantes, El arte de amar, Metamorfosis y Los fastos. Bien, en respecto a historia, los más grandes representantes sobre historia o historiadores de Roma tenemos a Tito Livio, perdón, Suetonio y Publio Cornelio Tácito. Con Tito Livio, sus características que va a ser considerado el mejor historiador romano y su obra más importante es Historia de Roma. Con Suetonio, su característica es que fue secretario del emperador Adriano y su obra más importante es Vida de los 12 Césares, ¿no? Con Publio Cornelio es considerado fue historiador, senador y cónsul del imperio y sus obras más importantes es Historia y los Anales. En cuanto a filosofía, chicos, Roma tuvo dos corrientes filosóficas, ¿no? Tenemos el epicureísmo y el estoicismo. Bueno, si hablamos un poco del fundador del epicureísmo, tenemos que su fundador es Epicuro de Samos y él, mediante esta filosofía, defendía y decía que la felicidad se llegaba o se ganaba mediante la satisfacción de los deseos y pasiones, ¿no? Solo satisfaciendo tus deseos y pasiones llegabas a la felicidad, según Epicuro, ¿no? Que fue el fundador. ¿Quiénes son representantes de esta filosofía? Tenemos a Lucrecio, ¿no? Y su obra más resaltante, que es de la naturaleza de las cosas, ¿no? Bien, ahora, en cuanto al estoicismo, su fundador fue Zenón, y que sostenía esta filosofía del estoicismo, decía que para llegar a la felicidad se tenía que hacer mediante el dominio de los deseos y pasiones, ¿no? Solo controlando los deseos y las pasiones se llegaba a la felicidad. Es lo contrario al epicureísmo, ¿no? Los representantes de la filosofía estoica o el estoicismo, tenemos a Séneca, su más grande obra es Epístolas Morales, Marco Aurelio con su obra Pensamientos, y Epicteto con su manual de Epicteto. Bien. En cuanto al arte, chicos, los romanos desarrollaron el arte de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos en arquitectura, ¿no? En arquitectura utilizaron materiales como la piedra, el ladrillo, el hormigón, ¿no? Y construyeron diversos tipos arquitectónicos, ¿no? Por ejemplo, construyeron los templos, ¿bien? Que para qué eran los templos o para qué se utilizaban, eran sitios donde se rendía culto a los dioses, ¿no? Como por ejemplo tenemos el Panteón de Roma y el Templo de Vesta. Luego tenemos los anfiteatros o circos, que eran los lugares para el goce del pueblo, ¿no? Para que el pueblo se divirtiera, ¿no? Y ahí se realizaban la lucha de los gladiadores, ¿no? El enfrentamiento entre animales y personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se perseguía a los cristianos, en los coliseos se les encerraba con tigres o leones para que se los comieran vivos, ¿no?
Representantes de estos anfiteatros o circos tenemos el famoso Coliseo Romano y el Circo Máximo. Luego tenemos las termas. Las termas eran edificios que poseían baños públicos, ¿no? Con aguas calientes, bibliotecas y sala de reuniones y conciertos, ¿no? Y acá destacan las termas de Caracalla y terma de Diocleciano. Cada uno de los dos emperadores mandó a construir su propia terma, ¿no? Luego tenemos los famosos Arcos del Triunfo, que eran las puertas triunfantes consagradas a los emperadores, ¿no? Eran construcciones arquitectónicas donde se resaltaba las obras de los grandes emperadores, ¿no? Sus hazañas militares. Bien. Luego tenemos lo que es el Foro Romano, que eran plazas públicas donde se realizaban las transacciones económicas, ¿no? Eran una especie de mercados. Acá los tenemos, el Panteón de Roma, el Coliseo Romano, ¿no? Representante de lo que es los templos, Coliseo Romano, representante de los anfiteatros y circos, la terma de Diocleciano, ¿no? Es las termas que se construyeron para los emperadores. Después tenemos el Arco de Triunfo, en este caso el Arco de Triunfo de Constantino, que acá en estos arcos se tallaban todas las hazañas heroicas de los emperadores, y el Aforo Romano, que era el lugar, o las ruinas del Aforo Romano, que era el lugar donde se realizaban las transacciones económicas, ¿no? Donde se realizaba el comercio. Bien, chicos. Bien, uno de los más grandes aportes culturales que dejó Roma fue el derecho romano, ¿no? Que era fue considerada la creación más grande de Roma, ¿no? Y sirvió base para las legislaciones de muchos pueblos. ¿Qué cosa era el derecho romano? Era un conjunto de leyes, ¿bien? Y en base a este conjunto de leyes se crearon otras leyes para los futuros pueblos de Europa, ¿no? Lo tomaron como modelo el derecho romano, ¿bien? Las principales leyes que tenemos dentro del derecho romano, por ejemplo, es el derecho público, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el Estado; derecho privado, que se encargaba de regular las relaciones entre los mismos ciudadanos; y el derecho internacional, que regulaba las relaciones entre los mismos pueblos, ¿bien? Entonces, eso fue el derecho romano, ¿no? La base de las leyes futuras, ¿bien? El más grande aporte de Roma a la humanidad. En cuanto a religión, chicos, tenemos que la religión romana se caracterizó porque era politeísta, creían en muchos dioses, ¿no? Eso fue hasta antes de que se estableciera el cristianismo como religión de todo Roma, ¿no? Que la realizó Teodosio, ¿no? Pero antes de Teodosio, Roma era politeísta, ¿no? Era antropomorfista. Sus dioses representaban a los fenómenos de la naturaleza y las actividades humanas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, chicos, que Roma copió mucho de los dioses griegos. Acá, por ejemplo, tenemos claro, ¿no? Por ejemplo, la diosa Hera, que era la diosa griega Hera, cambió su nombre a Juno, que era la diosa de la familia. Zeus, el dios griego Zeus, cambió su nombre para los romanos, se llamó Júpiter y era padre de todos los dioses. Hestia, para los griegos; Vesta para los romanos, la diosa del hogar; Poseión para los griegos; Neptuno para los romanos, dios de los mares; Hades para los griegos; Plutón para los romanos, dios del Averno o el inframundo; Deméter para los griegos; Ceres para los romanos, dios de los cultivos. Así como tenemos a Ares, que era para los griegos; Marte para los romanos, dios de la guerra. Luego tenemos a Diana, diosa de la casa, y a los otros dioses, ¿no? Simplemente los romanos les cambiaron de nombre a los dioses griegos, ¿no? Y tomaron su religión. Bien, chicos, entonces eso fue en cuanto a las manifestaciones culturales de Roma. Acá les dejo la tarea, van a desarrollar las páginas 343 a 345 de su libro, sustentan la pregunta 1, 4, 7 y 9, ¿bien? Y dibujan o pegan el tema en su cuaderno. Bien, chicos, no se olviden copiar toda la clase. Eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda la estamos desarrollando en la asesoría, ¿bien? Hasta la siguiente clase, chicos.